¿Cuántas veces has sentido el dolor del rechazo? Esa llamada que nunca llegó, ese abrazo que no te dieron, esa puerta que se cerró delante de ti. El rechazo duele porque toca lo más profundo del alma. Pero quiero decirte algo, muchas personas te rechazaron no porque no valieras, sino porque no sabían el tesoro que había dentro de ti. Y cuando lo descubran, ya no podrán apartarse. Hoy voy a revelarte lo que realmente significa ser rechazado y lo que Dios dice de ti. Porque a veces el rechazo no es un final, sino el camino que te lleva al verdadero propósito de tu vida. 1. El rechazo no define tu valor. Cuando alguien te rechaza, la primera reacción humana es pensar que algo anda mal en nosotros, que no fuimos lo suficientemente buenos, atractivos, inteligentes o dignos de ser amados. El rechazo puede perforar lo más profundo del corazón y dejar cicatrices invisibles que pesan más que cualquier herida física. Pero quiero que escuches algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. El rechazo humano no tiene la autoridad para definir quién eres. El único que puede hacerlo es Dios, y Él ya te llamó hijo suyo, amado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que ningún no de una persona puede invalidar el sí eterno de tu Creador. En Jeremías 31:3, el Señor nos recuerda: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno no depende de tus logros ni de tus fracasos. No depende de si alguien te acepta o te rechaza. Es un amor que no cambia con las estaciones de la vida, que no se apaga cuando cometes errores, ni se enciende solo cuando actúas bien. Es un amor constante, inquebrantable, que permanece cuando todo lo demás se derrumba. El rechazo humano puede doler, pero es pasajero. El amor de Dios, en cambio, es eterno. Mira la vida de Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha, lleno de gracia y verdad. Fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, por los mismos que esperaban al Mesías. Fue rechazado por su propio pueblo, por aquellos que lo conocían desde niño. Incluso en la cruz experimentó el abandono de muchos. Y aún así, ese rechazo no apagó su propósito. Al contrario, fue a través de ese rechazo que la salvación se abrió para toda la humanidad. Si Jesús mismo fue rechazado, ¿por qué pensarías que tu rechazo significa fracaso? Más bien, puede ser la evidencia de que hay un propósito más alto formándose en tu vida. El enemigo quiere que creas que el rechazo es el fin, que significa que no tienes valor, que tu vida no cuenta. Pero Dios transforma ese dolor en crecimiento, en madurez, en preparación para lo que viene. Muchas veces, el rechazo de una persona no es una pérdida, sino una protección. Dios ve más allá de lo que tú ves. Y cuando permite que alguien se aleje, es porque tiene reservado para ti algo o alguien que reflejará su amor de una manera más pura y verdadera. Así como un agricultor poda el árbol para que dé más fruto, Dios permite que ciertas ramas se corten de tu vida para que florezcas con más fuerza. Quiero que guardes esto en tu corazón. No eres definido por quien se fue, sino por quien permanece. Cristo no se ha ido. Él sigue a tu lado. El rechazo no es un sello de derrota. Es un recordatorio de que tu identidad no depende de aplausos ni de aceptación humana. Eres amado por el Dios que creó el universo, y su voz es la única que tiene la autoridad final sobre tu vida. Cuando lo entiendes, el rechazo ya no se siente como un final, sino como el inicio de una nueva etapa en la que descubres que tu verdadero valor nunca estuvo en manos humanas, sino en el corazón de Dios. 2. Muchos te rechazaron por no ver tu propósito. El rechazo es una de las heridas más dolorosas que un ser humano puede experimentar. No se trata solo de que alguien te diga no te quiero o no te necesito. El rechazo toca lo más profundo del corazón porque ataca la identidad. Muchas personas te rechazaron no porque no tuvieras valor, sino porque no pudieron ver lo que Dios ya había depositado en ti. Sus ojos estaban cegados por la envidia, por sus propios prejuicios o simplemente por su incapacidad de reconocer la grandeza que estaba germinando en tu interior. Y quiero que entiendas algo. El hecho de que ellos no lo vieran no significa que no estuviera allí. Mira lo que pasó con José. Era apenas un joven cuando comenzó a soñar, cuando Dios le mostró visiones de un futuro glorioso.
Sus hermanos, en lugar de alegrarse, se llenaron de celos. No entendieron que esos sueños no eran arrogancia, sino un plan divino. Por eso lo rechazaron, lo vendieron como esclavo, lo alejaron de su hogar. Pero ¿qué ocurrió? Ese rechazo fue la plataforma que lo impulsó hacia el destino que Dios tenía preparado. Lo que parecía un final, en realidad era el comienzo de una obra mayor. Así es contigo. El rechazo que sufriste es el taller en el que Dios está moldeando tu carácter y tu fe. Algunas personas te dejaron fuera de sus planes porque no podían entender el propósito que había en ti. Tal vez pensaron que no eras lo suficientemente talentoso, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente importante. Te miraron con ojos humanos, no con la visión de Dios. Pero quiero decirte, tu valor no depende de quién te acepta o te rechaza. Tu valor viene del Creador que te formó. Y aunque las palabras o las acciones de otros te hayan herido, debes recordar que Dios nunca se equivoca al escogerte. El rechazo, aunque doloroso, puede convertirse en la herramienta más poderosa para llevarte al lugar correcto. Si José no hubiese sido rechazado por sus hermanos, nunca habría llegado a Egipto, nunca habría conocido al faraón, nunca habría tenido la oportunidad de salvar a su pueblo. De la misma forma, los no que has recibido, los portazos en la cara, las amistades que se fueron y los amores que no prosperaron, todo eso está alineado para empujarte hacia el propósito eterno que Dios ha reservado para ti. Quiero que veas algo con claridad. Cuando alguien te rechaza, en realidad no está cerrando tu destino, está abriéndolo, porque lo que para otros es desprecio, para Dios es una oportunidad de mostrar su gloria. La piedra que fue desechada, dice la Biblia, vino a ser la piedra principal del ángulo, y esa es tu historia. Lo que otros desecharon, Dios lo usará como fundamento. Tal vez hoy estás llorando por quienes no supieron ver tu valor, pero mañana ellos mismos tendrán que reconocer que la mano de Dios estaba contigo desde el principio. Muchos de los que hoy caminan lejos de ti algún día dirán, nos equivocamos con él, nos equivocamos con ella, porque verán cómo Dios transforma tus lágrimas en alegría, tu soledad en propósito, tu rechazo en victoria. No es que Dios quiera que sufras, pero Él utiliza incluso la dureza del rechazo para prepararte, para enseñarte a depender solo de su aprobación y no de la aceptación humana. Porque cuando entiendes que no necesitas ser aprobado por todos, caminas más ligero, más firme, más libre. No mires el rechazo como un fracaso personal. No pienses, algo debo haber hecho mal para que me dejaran a un lado. A veces no hiciste nada malo. Simplemente tu espíritu no cabía en un lugar pequeño. Tu propósito era demasiado grande para quedarse limitado por las expectativas de otros. Así que no te castigues por el rechazo. Dale gracias a Dios, porque cada vez que alguien se apartó de ti, fue el Señor mismo quien te estaba dirigiendo hacia un terreno más fértil. Recuerda esto, los hombres pueden cerrarte puertas, pero Dios abre caminos en el desierto. Los hombres pueden alejarse, pero Dios nunca te abandona. Los hombres pueden no ver tu propósito, pero eso no significa que no exista. Y cuando llegue el momento, cuando el reloj de Dios marque la hora exacta, lo que hoy está oculto será revelado. Y entonces, el rechazo que tanto dolió será la prueba de que siempre fuiste escogido para algo más grande de lo que los demás pudieron imaginar. Sección 3. Cuando lo descubran, ya no podrán dejarte ir. Quien hoy no te entiende, mañana verá lo que Dios está haciendo en ti. Muchas veces el rechazo no tiene que ver contigo, sino con la ceguera espiritual de quienes te rodean. No ven lo que Dios ya sembró en tu corazón, no perciben la semilla de grandeza que está germinando. Pero llegará el día en que esa semilla florezca, y lo que antes fue ignorado se volverá imposible de ocultar. Cuando la luz de Cristo ilumina una vida, incluso quienes no creían en ti quedarán sorprendidos. Jesús dijo en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se enciende para esconderla, sino para que alumbre. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, nadie puede seguir tratándote como antes. Al principio pueden burlarse, minimizar tu valor o incluso apartarse de ti, pero el tiempo revela
lo que el corazón no quiso aceptar. Esa persona que hoy te rechaza, mañana será testigo del brillo que el Espíritu Santo ha puesto sobre ti, y cuando lo vea, no podrá ignorarlo, porque el fuego de Dios en tu vida no pasa desapercibido. Lo que viene de lo alto siempre atrae, no porque busque admiración humana, sino porque el poder divino no puede esconderse. El rechazo de hoy puede convertirse en la honra de mañana. No se trata de esperar reconocimiento ni de buscar la validación de los hombres. Se trata de dejar que Dios haga su obra y que, al hacerlo, los demás vean con sus propios ojos que no eras tú, sino Cristo en ti. La vida de José en Egipto nos recuerda esto. Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron como esclavo y lo dieron por perdido. Pero cuando Dios lo levantó, aquellos mismos que lo rechazaron tuvieron que reconocerlo. Así es el poder de la gracia. Transforma el desprecio en testimonio de gloria. Dios permite que algunos te rechacen porque necesita despejar tu camino de quienes no pueden acompañarte al destino que Él preparó. Ellos no te entendieron porque no estaban diseñados para caminar contigo en el plan completo. Pero cuando vean lo que Dios hizo en ti, no podrán negar que erraron al juzgarte. Y aunque intenten olvidarte, habrá algo en tu vida que los atraerá de nuevo. La evidencia viva de que Dios estuvo contigo en todo momento. Esa es la marca que deja el Espíritu Santo. Un antes y un después imposible de ocultar. No busques demostrar nada a nadie, porque el tiempo y el fruto hablarán más fuerte que tus palabras. Tus acciones, tu fe y tu perseverancia serán la prueba irrefutable de lo que Dios sembró en ti. El mismo Jesús fue rechazado por muchos en Nazaret, su propio pueblo, que no pudo reconocer al Mesías en el hijo del carpintero. Pero cuando vieron los milagros, cuando escucharon sus palabras, ya no pudieron ignorarlo. Lo mismo sucederá contigo. Lo que hoy menosprecian, mañana será lo que les asombre. La luz que Dios enciende en ti no es para esconderla bajo el miedo ni para ocultarla por temor al rechazo. Es para brillar en medio de las tinieblas y ser una señal viva del poder transformador de Cristo. Y esa luz, aunque algunos traten de apagarla, se hará más fuerte con cada prueba superada. Entonces, cuando aquellos que te rechazaron reconozcan esa fuerza en ti, comprenderán que no eras tú, sino Dios obrando en tu vida, y será entonces cuando ya no puedan apartarse, porque algo en ti los confrontará con la realidad del Evangelio. Ese momento llegará, no para alimentar tu orgullo, sino para glorificar a Dios. Cuando los que te ignoraron se den cuenta de lo que Él hizo en ti, no podrán decir otra cosa que, verdaderamente, el Señor estuvo con esta persona. Ese testimonio hablará más fuerte que cualquier defensa que hubieras intentado levantar. Por eso, no llores por quien hoy se aparta, porque mañana ese mismo será testigo de cómo Dios te levantó. Y si el Señor quiere, incluso volverá a tu lado, no para herirte, sino para reconocer lo que no supo valorar en su momento. Recuerda siempre que tu valor no depende de la aceptación de los hombres, sino del sello que Dios puso en ti. Si hoy alguien no lo ve, no te desesperes. El tiempo revelará lo que ahora está escondido, y cuando lo descubran, ya no podrán dejarte ir, porque lo que viene de Dios no solo transforma, también atrae, inspira y despierta respeto. Tú no tienes que buscarlo, simplemente deja que tu vida sea un reflejo de la gloria de Cristo, y lo demás vendrá por añadidura. El rechazo nunca fue tu derrota, fue el taller secreto donde Dios estaba formando tu carácter. Aquellos momentos en los que sentiste soledad y desprecio fueron en realidad escenarios donde el Señor te enseñaba a depender solo de su gracia. No te equivoques, el rechazo no define tu destino, lo afina. Cada lágrima que derramaste se convirtió en semilla de fe, y esa semilla dará fruto en su tiempo. Quizá quienes te cerraron la puerta pensaron que ahí terminaba tu historia, pero no sabían que Dios estaba abriendo un camino más alto. Lo que otros llamaron pérdida, el cielo lo llamó proceso. Lo que otros vieron como fracaso, Dios lo marcó como preparación. El rechazo no te disminuyó, te posicionó. No fue un castigo, fue una plataforma para que su gloria brillara en ti. Por eso, no cargues resentimientos ni rencores. Deja que la herida se transforme en testimonio, porque un corazón resentido se queda en el pasado
pero un corazón perdonado se lanza hacia el futuro. Vive con esperanza, no con amargura. Levanta tu mirada y recuerda que tu identidad no está en lo que dijeron de ti, sino en lo que Dios ya declaró sobre ti. Eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hoy quiero invitarte a que hagas una declaración de fe, no solo como palabras, sino como un acto espiritual que rompa las cadenas del rechazo. Decláralo en tu corazón y escríbelo en los comentarios para sellarlo. Mi valor viene de Dios, no del rechazo. Esa declaración será tu bandera. Cada vez que el enemigo quiera recordarte quién te rechazó, tú recordarás quién te eligió. Cada vez que el pasado quiera tocar tu puerta, tú proclamarás la voz de Dios que dice: te amé con amor eterno y con misericordia te atraje. Y quiero dejarte 2 preguntas para reflexionar en los comentarios. ¿Alguna vez el rechazo abrió en tu vida una puerta que jamás imaginaste? ¿De qué manera Dios usó una herida para llevarte a un lugar más alto? Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñame en los próximos videos, porque juntos seguiremos descubriendo cómo la gracia de Dios convierte el dolor en propósito. Nos vemos en el próximo video de Salmos del Silencio.